buenas tardes. Hola, Sabín, ¿cómo estás? Silvina, buen día. Bien. Buen día, buen día. Buen día, Silvina. Hola. Hola, Buen día, ¿cómo Rojo. va? Buen día a todos. Buen día. Hola, Fer. Buen día, Sabín. Hola, buenos días. Para Sabín, buenas tardes, seguro. Sí, además hoy estamos celebrando mi cumpleaños con toda la familia. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, una semana de retraso, ¿eh? Yo cumplo el 1, pero celebramos hoy. Bueno, felicidades. Bueno, igual muchas felicidades, gracias. Sabín. Muchas gracias. Gracias por estar acá, pero Sabín, sabés que las actividades estas quedan grabadas, así que si tenés que volver con tu familia... No, quitaré el vídeo y estaré oyendo. Bueno. Para que no me veáis beber. Gracias por estar. Muy bien. Buen día, ¿Qué tal Janine. por ahí? Por acá estamos bien. Bueno, a unos días de terminar esta gestión, así que con todos los preparativos para hacer los informes. Hola, buen día. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Silvina? Bien, todo bien. Buen día a todos. Buen día, Coti. Desde aquí, Silvina, aunque no es el foro, un abrazo grande y una felicitación por todo el trabajo que ha realizado la sede del GESIAM bajo Muchas tu cargo. gracias. Felicidades. Muchas gracias, Coti. Gracias por el apoyo estos años. Fue muy lindo trabajar juntas. Buenos días, bendiciones para todos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, desde República Dominicana. Así es. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día, Romy, ¿cómo estás? Buenos días, Silvina. Buenos días, Silvina. Buenos días, Romy. Buenos días a ¿Cómo todos. andás? ¿Estás en Muy el bien. hospital? Sí, estamos con procedimiento, así que termino esto y voy a hacer una conexión. Pero Está muy bien, muy bien. Bueno. ¿Sabés Buenos que días a todos. estamos pendientes? Es fin de semana largo y cualquier cosa que... Sí, ayer y hoy con operativo trasplante, así que estamos también en eso. Bien. Pero venimos bien y esperemos Perfecto. continuar igual. Perfecto. Gracias como siempre, Silvina, por estar, muy amables, a todo el hospital. Gracias. Hola, muy buenos días. Lucy de Colima, de Donadores. Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Saludos. Muy a gusto. Saludos de parte de Sigi Pablo, Saludos para todos y estamos listos. Gracias por estar acá. Buenos días a todos. Buenos días. Gloria, bienvenida. Buen día, Adrián. Hola, buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, Adrián. Ojo que estás manejando. Sí, pero ya estoy llegando al estacionamiento. Bueno. Lo estoy escuchando. Pero me alegra estar aquí, ¿cómo están todos? Estamos buenos bien. días. ¿Vos? Hola, buen día. Y además se unió al grupo, si escucharon el primero, es Mariano Santos, que es el donante voluntario habitual de Aféresi, que estamos haciendo un proyecto con la Universidad de Lomas de Zamora en la promoción y donación, junto a sus alumnos. Él está participando, que hace la parte de audiovisuales y nos va a acompañar. Y además, por suerte, hemos conseguido una ONG que vino en forma voluntaria, quiero hacerlo decir, es Jimena, es la primera vez, tiene 18 años, es scout. Estoy muy contenta y bueno, y así que le vamos a dar a ambos la bienvenida y que van a trabajar junto con el hospital. Pertenece al distrito 9 de los Scouts de acá de Florencio Varela. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que vienen por primera vez, a los que se suman a las duplas.
La verdad que cada vez somos más. El año pasado fuimos 117 duplas y este año ya inscriptas 167. En la próxima reunión en noviembre, en noviembre voy a dar un poco más de datos respecto a quiénes, cuántos del año pasado están participando ahora y quiénes son, ¿sí? Cuando tengamos un poco más claridad sobre los formularios que van mandando. Para nosotros es muy importante que completen el formulario de las duplas, porque en la segunda quincena de octubre vamos a empezar a subir, ¿se acuerdan? Como el año pasado, las duplas a la página. Esas duplas que subimos a las páginas sería como el registro oficial de finalmente cuántos vamos a ser parte de LUTS este año. Entonces les pedimos que aquellos que todavía no han llenado el formulario de duplas, por favor lo llenen. Vieron que ahora lo estamos compartiendo como más abiertamente. Cada vez que mandamos una comunicación respecto a una reunión, mandamos el formulario. Si se olvidaron, si lo completaron y lo completan otra vez, no pasa nada porque nosotros después filtramos. Pero sí que completen los que ya tienen las duplas y saben con quién van a trabajar, que lo vayan completando, así lo podemos ir subiendo. ¿Cómo se llama? No, me están diciendo que entró una persona que ingresó con imágenes terribles, yo no las pude ver, pero bueno, ya creo que no está más. Bueno, estemos atentos, así que cualquiera que detecte algo, como es un link abierto, por favor nos avisa y enseguida lo cortamos. Lo que estamos compartiendo ahora es el formulario no de inscripción, es el formulario de asistencia hoy, ¿sí? ¿Este formulario primero sí es el de inscripción? Bien, el formulario primero es de inscripción para las duplas, pero lo que vamos a compartir ahora es el formulario de asistencia a esta reunión, que lo vamos a ir pasando varias veces durante la reunión, lo van completando, se toman unos minutos porque abajo puse un espacio chiquitito para que nos hagan comentarios, ideas que les hayan surgido para poder comunicarnos y bueno, y lo completan. Bueno, buen día Leonardo desde Colombia. ¿Cómo le va? Buenos días, doctora Silvina Kupferman. Buenos días, colegas a todos. Hola, sur argentino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es ese paisaje que tenés atrás? No, es un cuadro nada más. ¿Es un cuadro? Sí, no, es un cuadro de un pintor francés, pero la verdad que es bonito, pero no es lamentablemente así nuestro sur. En este momento sí es un día templadito para nosotros, lindo, un poco ventoso, pero lindo día. Y la alegría, como siempre, de verte, Silvina. Igual, bienvenido. Bueno, si están de acuerdo, les voy a pedir algo que me parece que va a ser importante, que se renombren con nombre y apellido. Quizá eso nos da un poco más de seguridad. Hay alguien que quizá tiene un teléfono que se llama 100-100, si esa persona podría renombrarse con su nombre y apellido estaría bien. Y le agradecemos mucho. Bien. Bueno, si están de acuerdo, vamos a empezar hoy con nuestra segunda reunión. Hoy estamos acá, es 8 de octubre, son las 11 de la mañana en Argentina, las 9 en Colombia, es la tarde en España y vamos a dar comienzo a nuestra segunda reunión de coordinación de LUTS. Ustedes se acuerdan que este año estamos enfocados tanto en poder fidelizar a los donantes que vinieron el año pasado si compartimos las duplas, como en poder trabajar y captar nuevos donantes a través de poblaciones, digamos, más jóvenes, ¿no? Poder empezar a focalizarnos en aumentar nuestras bases de donantes a partir de poblaciones más jóvenes para que se incorporen, así como se incorporan a otras actividades altruistas, solidarias y comunitarias los jóvenes que
digamos, en ese camino vemos que trabajan un montón y tienen militancias muy arraigadas por el cambio climático, por diversidad sexual y por digamos, no sé, alimentación saludable. ¿Cómo lo sumamos formalmente a nuestros equipos para que trabajen con nosotros en función de la donación de sangre? Yo voy a compartir mi pantalla. Entonces esto es seguro lo que han recibido ustedes, ¿no? Hoy vamos a conversar, si bien el año pasado ya abordamos el tema de la elegibilidad, más concretamente en lo que tenía que ver con criterios de selección, enfocándonos en la entrevista al donante, hoy vamos a conversar sobre qué criterios tenemos que respetar para hacer que la donación de algunos grupos que son más vulnerables respecto a reacciones adversas a la donación, podamos enfocarnos en implementar medidas para mitigar esas reacciones adversas o evitar su recurrencia. Lo primero que vamos a ver, si pueden mutearse, Marcela, te agradezco, porque yo de acá no voy a poder mutear porque estoy viendo mi pantalla. Así no interrumpo cada rato. Natalie, ¿vos podés, por favor, mutear a las personas que están con el micrófono abierto? Sí, señora. En este momento solamente está usted con el micrófono. Muchas gracias. Bueno, empezamos como nos gusta empezar siempre, entendiendo que los donantes tienen derechos y que nosotros tenemos la responsabilidad de respetarlos. Y esto está sacado, bueno, de un consejo de bioética, y no quise traer otra vez el código de ética de ISBT porque ya lo expusimos muchas veces, lo pueden buscar en Google, pero bueno, entendemos que al donante, como cualquier persona que requiere de nuestros servicios sanitarios, tenemos que respetar la dignidad. Un ser humano posee el derecho inherente a ser valorado y a recibir un tratamiento ético, su autonomía, la capacidad del donante de decidir racionalmente para tomar una decisión si está conscientemente informado. La beneficencia, o sea, la beneficencia es una acción que realizamos en beneficio de este donante que viene a donar. Las acciones benéficas pueden realizarse para ayudar a prevenir o a eliminar daños simplemente para mejorar la situación de esa persona, que es lo que nos vamos a enfocar en esta reunión. No maleficencia, es decir, vamos a pensar en cada procedimiento para no causar un daño no necesario o no razonable, y la justicia, que está relacionada con la distribución equitativa de los beneficios y las obligaciones de las personas, ¿no?, en instituciones sociales. Y las ponemos en práctica los que bregamos por garantizar los derechos de estas personas. Este es como el paraguas, digamos, que nos incluye cuando nos toca diseñar los criterios de selección para disminuir la probabilidad de RADs, que son las reacciones adversas asociadas a la donación de sangre. Entonces, pensamos en la beneficencia, en la no maleficencia, en el principio de justicia, y con ese marco teórico, filosófico, diseñamos nuestros criterios para evitar un daño innecesario a los donantes. ¿Y cómo seleccionamos los criterios? ¿De dónde sacan, digamos, los gobiernos, las entidades científicas y los mismos servicios de sangre las ideas de cómo mitigar la probabilidad de RADs? Porque hay evidencia científica y adaptación de las guías internacionales, porque tenemos normativas, regulaciones, cada país los suyos, porque hay diferencias respecto de datos epidemiológicos locales, de características de la población, de cuán
avanzados estén en la tecnología, por ejemplo, y en la detección de infecciones transmitibles por transfusión, y sobre todo cuál es la tolerancia al riesgo que asume cada institución, cada región o cada gobierno, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que estamos dispuestos a tolerar que pasen, que sufran de alguna forma o que se vean impactados nuestros donantes y nuestros pacientes? Una vez que nosotros tenemos muy claro en qué nos vamos a basar operativamente para decidir los criterios de selección, lo que tenemos que hacer es validar que estos criterios sean apropiados para nuestra población. Vamos a escribir lo que llamamos POE, que son los procedimientos operativos estándar que nos permiten establecer cuáles son nuestros criterios, enseñarles a las personas que trabajan para nosotros, con nosotros y para los donantes, establecer una forma de control de lo que estamos haciendo y que lo podamos revisar en intervalos irregulares y además manejar las excepciones cuando no podemos seguir los procedimientos operativos paso a paso. Cuando pensé en qué reacciones adversas son las más frecuentes y en qué deberíamos enfocarnos en este ratito que tenemos, pensé en dos principales reacciones adversas asociadas a la donación, que son las más frecuentes. En realidad son tres las más frecuentes: la anemia ferropénica secundaria a la donación, las reacciones vasovagales y las reacciones locales secundarias a la venopunción. Si empezamos a hablar de anemia, y el año pasado lo vimos también porque es un tema prevalente en nuestra región, a la cual tenemos que prestar atención si trabajamos en banco de sangre o si promovemos la donación de sangre. Acá hay casi equitativamente en número tantos promotores comunitarios como profesionales de banco de sangre, y lo que estamos intentando con estas reuniones es tener un conocimiento en común para compartir los criterios y para poder guiar a nuestros donantes hacia una mejor experiencia de la donación. Entonces quizá estos términos son un poco más como complejos o complicados para las personas que vienen de la comunidad y que quizás son un poco más básicos para aquellas profesionales que están todos los días trabajando en estos temas. Y entonces intento y espero que puedan comprender, lograr un equilibrio, ¿sí? Y entonces acá lo que les traigo son los datos, estos los vimos también los que estuvimos el año pasado, del panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe, relacionado con el impacto con la anemia ferropénica. Ustedes acá ven un montón de nuestros países, empezando por Haití, República Dominicana, Cuba, Guyana, nos vemos ahí Argentina, Nicaragua, México. La prevalencia de anemia, ¿sí?, en las mujeres en edad fértil en nuestros países, que va de un rango del 15% a un 46%, 30% en República Dominicana. Es decir, ¿por qué traemos esto? Porque nosotros vamos a entender que el 30% de las mujeres en edad fértil que recibamos en nuestros servicios, o el 16% o el 15%, cada uno buscará acá su país, en Argentina 18% en el 2016, en Chile 15%, es decir, ese porcentaje es el que va a estar representado en la población que nosotros vamos a captar y son los que van a venir al banco de sangre cuando los convoquemos. Se ha estimado que durante el periodo de la adolescencia, 10 a 19 años, según la Organización Mundial de la Salud, la anemia es el principal problema nutricional. La anemia en los adolescentes, las adolescentes y adultas jóvenes puede tener efectos negativos sobre su rendimiento cognitivo y sobre su crecimiento. Entonces, todas las mujeres fértiles tienen mayor prevalencia de anemia, pero es mucho más significativo y quizá preocupante
en poblaciones de niñas y de adultas jóvenes o adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que están en pleno desarrollo cognitivo y de crecimiento y que probablemente, y no lo sabemos, la donación de sangre puede impactar negativamente. Estos son datos del mismo trabajo. Prevalencia de anemia en mujeres jóvenes de 15 a 24 años en países de América Latina y el Caribe. Este trabajo se hizo entre 2005 y 2007 y estos son datos de 2003, que se repite un poco lo que vimos en la anterior diapositiva. Bolivia 30%, El Salvador un poco menos de 10%, Haití 50%, Honduras 20%, es decir, cuando recibimos adultos jóvenes, sobre todo mujeres en nuestros bancos de sangre, ya sabemos que un gran porcentaje de ellas viene con anemia. Y no solo viene con anemia, sino viene con anemia ferropénica, y ahora lo vamos a ver un poco más. Entendemos que el hierro es una sustancia fundamental para la eritropoyesis. La eritropoyesis es el mecanismo por el cual la médula ósea fabrica de alguna forma los glóbulos rojos, que son los que finalmente contienen la hemoglobina para poder, digamos, desarrollar, digamos, sus funciones fisiológicas de transporte y cesión de hierro a los tejidos. Entonces entendemos que necesitamos el hierro para que la médula ósea pueda sintetizar los glóbulos rojos. ¿De dónde obtiene la médula ósea el hierro, ¿sí?, para el metabolismo de los glóbulos rojos? La mayoría del hierro lo obtiene del reciclaje de los glóbulos rojos en el propio organismo. Ustedes saben que los glóbulos rojos tienen una vida media, 120, 150 días, y una vez que tienen esa vida media se recicla el hierro que está dentro de los glóbulos rojos para fabricar nuevos glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco una unidad de sangre, estoy sacando glóbulos rojos, estoy deplecionando al donante de glóbulos rojos, por lo tanto lo estoy deplecionando también de hierro. Y en una muy poquita proporción, y esto, digamos, tómenlo como una explicación, digamos, muy básica y muy elemental, ¿no? En el metabolismo del hierro intervienen un montón de enzimas y otras funciones fisiológicas y metabólicas, pero a los fines de poder comprenderlo, digamos, más esquemáticamente, traigo esta figura, ¿no? La absorción intestinal o de la dieta proporciona solo un 5%, es decir, cuando nosotros le decimos a los donantes que mejoren su nutrición, y las recomendaciones que les damos para poder mejorar la absorción de hierro, tienen un impacto, pero más bien despreciable al corto plazo. Por esto mismo que les comentaba recién, una unidad de sangre con la cual obtenemos aproximadamente 430, 470 mililitros, le vamos a deplecionar o le vamos a sacar a ese donante 250 miligramos de hierro en una sola oportunidad. Pero hay grupos, como lo vimos en las diapositivas previas, que tienen mayor riesgo de ferropenia secundaria a malnutrición, a malabsorción, a algunas parasitosis endémicas que hay en algunos de nuestros países y que están subdiagnosticadas. Las poblaciones más vulnerables son las donantes jóvenes, las mujeres premenopáusicas, ¿sí?, las mujeres en edad fértil, los donantes frecuentes y aquellos donantes que tienen el límite del criterio de aceptación para hematocrito o hemoglobina, que es una de las pruebas que le debemos hacer a los donantes para asegurar, por un lado, que no los vamos a dejar en riesgo de una anemia ferropénica, pero por otro lado, ustedes saben que esas unidades que estamos viendo ahí tienen que tener un mínimo de glóbulos rojos para asegurar
que esa unidad que vamos a transfundir va a tener el efecto terapéutico que esperamos en los pacientes que transfundimos. En general hay consenso, aunque vuelvo a decir, cada país tiene sus criterios de selección con sus límites de aceptación de hematocrito y hemoglobina. En general hay consenso que se recomienda un nivel de hemoglobina no menor de 12,5 gramos por decilitro para las mujeres y no menor de 13 gramos por decilitro para los varones. Pero ¿alcanza solamente midiendo la hemoglobina o el hematocrito? No alcanza. Porque lo que no medimos en los bancos de sangre son los depósitos de hierro. No le hacemos pruebas de saturación de transferrina o de ferritina sérica a nuestros donantes. Nosotros medimos hemoglobina o hematocrito. Lo que no podemos medir es depósitos de hierro. Y sabemos que aún teniendo una hemoglobina y un hematocrito normal, puede haber depresión de hierro que impacte en la eritropoyesis, es decir, que impacte en la síntesis o la capacidad de sintetizar de la médula ósea glóbulos rojos. Es decir, si nosotros vemos el primer cuadrito, también muy sintético y muy sencillo, podemos tener una hemoglobina normal y un depósito de hierro normal y funcional. Podemos tener depresión de hierro y aún, como en estas dos que están acá en el medio, y aún alterada la eritropoyesis con hemoglobinas normales. Es decir, cuando tomamos un donante, puede tener una hemoglobina normal y aún tener depósitos de hierro alterados, con lo cual a largo plazo va a tener consecuencias para poder sintetizar nuevos glóbulos rojos. Y este es un estudio que apareció justamente en el año 2012, en donde muestra en mujeres menores de 50, en mujeres mayores de 50 y en varones, cómo a medida que iban aumentando el número de donaciones, o sea, la frecuencia de donación a través de los 12 meses, iba disminuyendo geométricamente el valor de ferritina. La ferritina es un subrogante, o sea, es un indicador de depósitos de hierro en el organismo. Cuando tenían una donación, y obviamente las más afectadas es la curvita de acá abajo, que son las mujeres en edad fértil, el impacto con una donación, el impacto con 2 donaciones, con 4 o con más de 5 en el año. ¿Qué quiere decir? Que por más que tenían hemoglobina normal, porque claro, con estos valores no se conocían, es decir, eran admitidas con hemoglobinas normales o por lo menos con hemoglobinas dentro de los criterios de aceptación para donar, nosotros en el banco de sangre estamos ciegos a la ferritina porque no es un marcador que miramos. Este es un trabajo que salió este año. Y como ven, desde el año 2010 y hasta creo que un poquito antes, 2007, el tema de la anemia ferropénica en todos los donantes, pero particularmente en la población adolescente, sigue siendo una preocupación para la comunidad médica, porque se sigue estudiando cómo esto puede impactar en el desarrollo cognitivo y del crecimiento de nuestros donantes más jóvenes. Este es un trabajo que salió en el 2021 y el título dice recuperación de los depósitos de hierro después de la donación de una población adolescente. Esto está hecho en 2 instituciones muy grandes en Estados Unidos. Uno es un banco de sangre que se llama Vitalant, que básicamente atiende donantes que después, digamos, distribuyen esa sangre en un montón de instituciones públicas y privadas, y también participó la Cruz Roja americana.
Estudiaron 30.806 adolescentes. 11.4% de las mujeres y 9.7% de los varones tenían reservas inadecuadas en la primera donación. Vinieron, hicieron el hematocrito y la hemoglobina, esto en Estados Unidos, ¿sí? Hay que ver cómo correlaciona esto con la prevalencia de anemia mucho más alta que tenemos en nuestra región. Pero bueno, teniendo hematocrito y hemoglobina normal, ya tenían reservas de hierro inadecuada, casi 12% de mujeres y casi 10% de varones. La mayoría de estos 30.806 adolescentes tuvo valores de ferritina de seguimiento dentro de los primeros 13 meses, es decir, es un trabajo que logró hacer la determinación de ferritina en casi el 93% de los 30.000 adolescentes que siguieron a los 13 meses. Aproximadamente 12 meses después, más de un 40% de las mujeres y más de un 20% de los donantes varones tenían reserva de hierros inadecuadas después de haber donado una unidad de sangre. ¿Qué quiere decir? Que todo es causal a la donación de sangre y no. Los mismos autores dicen que pueden haber tenido intercurrencias, no sé, virales o infecciosas que pueden haber impactado en los depósitos de hierro, que pueden haber tenido variabilidad nutricional, que pueden haber tenido alguna otra enfermedad, pero, digamos, es algo para estar alertas, ¿no? 12 meses después, 40% de las mujeres y 20% de los hombres ya tenían reservas de hierro inadecuadas, aún teniendo niveles de hemoglobina normal. Entonces, ¿qué nos planteamos con los adolescentes? Donde hay bastante controversia, ¿no? Cuando nos reunimos en actividades académicas, cuando nos proponemos analizar qué está pasando con nuestra población, no todos los profesionales tenemos las mismas ideas o el mismo enfoque respecto a elegir o no donantes menores de 16 años, y es un tema que discutimos o que ponemos sobre la mesa frecuentemente, y no todos no llegamos a un acuerdo. Lo que sí acordamos es que tenemos que mirar los distintos a esta población en particular y tenemos que implementar medidas para mitigar este impacto. Una de las medidas que se pueden adoptar es adaptar el volumen de extracción a la volemia del donante. Es decir, nosotros ahora a todo donante que pesa más de 50 kilos, ¿y por qué 50 kilos? Porque le extraemos entre un 10 y un 15% de la volemia, son más o menos 3.500, una persona de 50 kilos tiene 3.500 mililitros. Entonces hay un señor que se llamó Nadler, que hizo este gráfico que está en kilos y que está en centímetros, ¿sí? Centímetros de talla y kilo de peso, y entonces nos dice cuánto deberíamos adaptar el volumen de extracción según el peso y según la talla de cada donante. Y el doctor Gutiérrez, que lo veo que está acá, cuando conversamos esto el año pasado, enseguida me mandó adaptada este cuadrito de peso y altura, donde dice no aceptar como donante. Es verdad, podría no aceptarse, pero también podría aceptarse adecuando los volúmenes. Para adecuar los volúmenes, el banco de sangre tiene que tener un procedimiento operativo que también le permita adecuar el anticoagulante y el preservante que está dentro de la bolsa. Ustedes saben que la unidad, digamos, la bolsa original con la que sacamos la sangre tiene aditivos, tiene anticoagulante, tiene preservante para poder asegurar la viabilidad de esas células que estamos conservando a una temperatura determinada. Si vamos a adecuar el volumen de extracción
al peso y a la talla de nuestros donantes, vamos a tener que escribir un procedimiento para poder asegurar que vamos a adaptar ese anticoagulante y preservante para que sea lo adecuado para el componente. Como a veces es mejor disminuir la variabilidad de los procedimientos para disminuir la probabilidad de errores, muchos bancos de sangre tomamos la decisión de estandarizar la práctica y evitar tantos cambios en los procedimientos, pudiéndole informar adecuadamente al donante y al promotor comunitario que va a comunicarse con el donante cuáles son los fundamentos por los cuales tomamos determinada decisión. Es decir, ¿está mal adecuar el volumen de la unidad? No. ¿Está mal tomar donantes de bajo peso, baja talla, adolescentes? No. Es decisión de cada banco de sangre cumpliendo regulaciones vigentes. Ahora, si uno toma esa decisión, la clave es poder fundamentarlo y poder explicarlo de modo que los donantes y los promotores comunitarios tengan esta visión compartida o no. ¿Está bien? Acá a mí me interesa mucho que esto no sea una bajada de línea, sino que sea compartir información para que cada centro de sangre pueda tomar las decisiones con evidencia. Entonces, después que apareció esta fórmula o esta forma de poder adaptar el volumen que le extraemos a los donantes a nuestros procedimientos de todos los días, otra vez la Cruz Roja de Americana, cuya población de donantes jóvenes está entre el 10 y el 14% de todos los donantes atendidos, es decir, es un gran pool de donantes para ellos, a diferencia de nuestros países todavía. Evaluaron cómo fue mejorando el riesgo de reacciones adversas presincopales. Las reacciones adversas presincopales son mareos, visión borrosa, dolor epigástrico, sudoración profusa. Presincopales no es el desmayo o la pérdida de la conciencia, ¿sí? Son estas molestias que habitualmente vemos en los donantes y en algunas poblaciones más, como lo vamos a ver ahora, en poblaciones también más vulnerables, como los adolescentes o los más jóvenes. ¿Qué hicieron? Compararon año por año cómo les había ido después de adecuar el volumen de extracción a la talla y al peso de los donantes. Y evidentemente les fue mejor, ¿sí? Con los que no les fue mejor, vamos a enfocarnos en este cuadro que tenemos acá. ¿Ustedes ven mi flecha? Sí. Perfecto. Los vamos a enfocar acá. También pueden verlo acá. Esta es la tasa de reacciones adversas cada 10.000 donaciones a medida que fueron pasando los años. Estos son varones, estas son mujeres y estos son varones. Entonces fueron pasando los años y más o menos tienen una tasa de 900 reacciones presincopales. Presincopales cada 10.000. Es decir, sudoración profusa, dolor epigástrico, sensación de mareo, visión borrosa. Listo. Varones y mujeres, como fue bajando a medida que fueron incorporando la adaptabilidad del volumen en función de peso y talla del donante. Como ven, si comparamos estas dos figuras, siempre las mujeres tienen mayor prevalencia de reacciones adversas que los varones. Y si vemos cuál fue el riesgo relativo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que los adolescentes de 16 a 19 años tengan una reacción adversa presincopal? Miren lo que sucedió.
prácticamente no cambió en los de 16 años, pero bajó mucho en los prácticamente los de 16 años, digamos, en el año, esto es por año, esperen que me fijo, año 2009. Miren cómo cambió cuando implementaron la reducción de volumen en función de talla y peso. Prácticamente no había diferencia entre los de 16 y 19. Mientras que veían que los de 16 años tenían mucha más prevalencia que las poblaciones de 19. Es decir, ellos con este trabajo demuestran que la adaptación del volumen en función de talla y peso es una buena intervención para reducir el riesgo de síntomas presincopales. ¿Vamos claro hasta acá? Esperemos que sí. Sí, señora. Sí, muy sí, bien. sí, muy bien. Esto no sé por qué apareció acá, pero está bueno que aparezca. Resulta que en el hospital donde yo trabajo, que es en el Hospital Garrahan, preocupados por la anemia ferropénica en todos los donantes, no solamente en los donantes más jóvenes. Hace muchos años hicimos este flyer y fue el año en que decidimos dejar de atender como donantes de sangre a los donantes de 16 y 18 años, por más que la legislación en Argentina lo permite, y está bien que así sea, y aumentar los intervalos entre donaciones. Ese año, que creo que fue en 2012 o 2013, decidimos dejar de... un poco más tarde, me parece que fue un poco más tarde, sí. Decidimos dejar de atender donantes de poblaciones más vulnerables como los adolescentes, aumentar los intervalos entre donaciones, incorporar el riesgo de anemia ferropénica en el consentimiento informado que le damos a los donantes, a todos los donantes, y adoptar materiales educativos. Entonces esta fue, digamos, nuestra propuesta y esto es lo que todavía está vigente en el hospital. Bueno, respecto a las reacciones las reacciones adversas relacionadas a la donación de sangre que no tienen que ver con la anemia, ustedes saben que hace muchísimos años, creo que en el 2009, el doctor Eduardo Muñiz Díaz, la doctora Graciela León y el doctor Oscar Torres, junto a el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona y a la Organización Panamericana de la Salud, hicieron un manual precioso que está en la página del GESIAM, que todavía es muy vigente, pero poco usado, que es el Manual Iberoamericano de Vigilancia, tanto para los donantes como para los pacientes. Es un manual que nos permite entender cuáles son las reacciones adversas a la donación, entender cuáles son las donaciones adversas a la transfusión y tener una nomenclatura estándar que nos permita registrar, vigilar, para poder conocer nuestras prevalencias locales y para poder compararnos con otras instituciones. Muy recomendado. ¿Cuáles son las complicaciones a la donación con síntomas locales? Extravasación de sangre, lo conocemos todos, el hematoma, el moretón, la punción anterior, el sangrado tardío, el dolor, ¿no? Por injuria nerviosa, por irritación del tejido local, la infección, ¿no? Que es la tromboflebitis, la celulitis, o injurias vasculares más graves como una trombosis venosa profunda o un síndrome compartimental, un pseudoneurisma, que son de muy, muy baja prevalencia. Este trabajo
tiene ya como 10 años, no sé, no veo acá el año de publicación, ¿ustedes lo llegan a ver? Arriba, abril de no sé qué, porque justo tengo 2017. 2017. Bueno, este es un trabajo que no salió en una revista de transfusión, ¿no? Como las que estamos acostumbrados a leer, que es la Transfusion, la Vox Sanguinis, la Blood. Este salió en una revista que es la revista de la Sociedad Americana de Pediatría. Y ellos se preguntan, donación en adolescentes, les pedimos, digamos, ¿qué le estamos pidiendo y cuánto estamos tomando? ¿No? Replanteándonos cómo ponemos el foco en esta población más vulnerable. Y entonces ellos nos explican que los donantes jóvenes tienen 14 veces más probabilidad que los adultos de experimentar reacciones adversas. Que aunque la mayoría de las donaciones de sangre son sin incidentes, ¿sí? Porque vamos a ver que la prevalencia en otras poblaciones es muy bajita, más del 10% de los donantes jóvenes experimentará síntomas menores, mareos, hematomas localizados en el sitio de flebotomía. Que las complicaciones graves, que incluyen caídas relacionadas con el síncope, con heridas en la cabeza, laceraciones faciales, lesiones dentales y fracturas, que aunque la tasa de síncope es 4 en 1000 y las lesiones relacionadas, estas más graves, son muy, muy bajitas, 0,6 en 1000, un estimado, ellos hacen un global, ¿no? En función de la cantidad de donantes que atienden, en números absolutos. 5.000 estudiantes de secundaria tienen pérdida de conciencia y 600 por año tienen lesiones más altas. Esto es para ver como el gran panorama. Esto no significa que cada donante menor va a tener esta complicación. Estamos poniendo esto en perspectiva, ¿sí? Se entiende, ¿no? Porque no es que estamos diciendo no pueden donar los jóvenes, estamos diciendo que personas que trabajan con datos se dan cuenta que el impacto puede ser mayor en donantes más jóvenes. Entonces, solo para recordar, podemos tener complicaciones, digamos, más sistémicas, que son estos síntomas, estas reacciones vasovagales, sin pérdida de la conciencia, presincopal, o con pérdida de la conciencia sincopal, que dure más de 60 segundos, menos de 60 segundos y con o sin injuria, ¿no? Si tiene un traumatismo, una caída. Que este manual de hemovigilancia también nos pide que podamos contabilizar si fue en el lugar de donación o una vez que se retiró. Miren la prevalencia, bajísima. Hematoma, ¿no? Si uno es promotor o si trabaja en un banco de sangre, está muy bueno conocer esto porque vieron que a veces los donantes nos preguntan ¿qué me puede pasar? ¿Cuál es la probabilidad que suceda? Es bajita, muy bajita. Y obviamente tiene que ver con muchas cuestiones que después vamos a ver, ¿no? La idoneidad del profesional que hace la venopunción, la temperatura del sitio en donde vamos a extraer sangre, bueno, múltiples cuestiones. El dolor, hematoma, hay muchas series, 22.7%, dolor 10%, es para que tengan una idea de la prevalencia global de reacciones adversas a la donación. Las presincopales de 1.4 a 7%, el síncope bajísimo, 0.1 a 0.5. La mayor cantidad de reacciones vasovagales se produce en la extracción de aguja, durante la extracción de la aguja y al abandonar la silla. Una pequeña proporción ocurre después que el donante ha abandonado el centro. Pero bueno, otra vez enfocándonos en las poblaciones más jóvenes. Este es un trabajo del JAMA de 2008, en donde cuantifican reacciones adversas a la donación en poblaciones de 16 y 17 años, y entonces vemos que los más jóvenes, 16 y 17 años, tienen, esto es pérdida de la conciencia, ¿no? Y complicaciones mayores. Obviamente, una tasa cada 10 donaciones mucho mayor que las poblaciones más jóvenes.
más grandes, perdón. Estos son 20 años, 20 años, 20 años, 20 años, 16 y 17, 16 y 17, 16 y 17. Y esta es la diferencia entre poblaciones de mujeres y de varones de primera vez y donantes repetidos si tenían 16 y 17, 18 y 19 y 20 años. Es significativo. Entonces, las mujeres de primera vez tienen más prevalencia de reacciones sistémicas, ¿sí? Sincopales, y mucho más las de 16 y 17 años. ¿Por qué nos importa esto? Primero, para cuidar, para no hacer daño, para basarnos en el principio de beneficencia. Segundo, porque entendemos, y lo hablamos mucho el año pasado y lo conversamos casi todo el tiempo como un mantra, si la experiencia de la donación no es memorable, la probabilidad de que la persona vuelva baja muchísimo. Y esto no es intuitivo, está muy escrito y está muy documentado. Aquella persona que tiene una experiencia negativa no vuelve, o vuelve en mucha menor proporción. Entonces acá viene la otra pregunta. ¿Qué esperamos de estos donantes jóvenes? Que tengan una buena experiencia y que quieran volver. Que tengan 20 años no nos asegura que no tengan reacciones adversas a la donación, pero quizás la tienen en menor proporción que los de 16. Y entonces, si queremos que estos donantes, que están tan motivados porque hacen colectas en sus escuelas, porque nos dan los talleres, porque invitan a sus padres, a sus maestros, a sus directores a donar, y de repente tienen una mala experiencia, probablemente todo eso que aprendieron se vea un poco deslucido, ¿no? Si realmente no la pasan tan bien. Y esto es del mismo trabajo que vimos recién respecto de reacciones adversas con pérdida de conciencia en donantes de 16, 17, 18, 19 y 20. Y entonces, si nos preguntamos si vuelven, si tuvieron complicaciones menores, vuelve la mitad. Si tuvieron complicaciones mayores, vuelve solo un 30%. Bueno, y les trajo un poco de datos locales, que a mí me parece que sería muy interesante si los bancos de sangre podemos tomarlos para compararlos, pero también para tomar decisiones. Entonces, en el Hospital Garrahan lo que hacemos es medir, ¿sí? En función, esto es el año 2020, y entonces medíamos cuál es la prevalencia de reacciones adversas según la nomenclatura de este manual que les conté, del manual iberoamericano. Tenemos un total de 5% de reacciones adversas, donde hay una P significativa, o sea, donde por el análisis estadística, la mayor prevalencia de reacciones adversas se ven en los donantes de 25 años. Y nosotros tomamos donantes, como les expliqué recién, a partir de los 18, donde se dan las reacciones en mayor proporción, con una diferencia. Ven que tiene una P 0.0001 en las colectas, porque los ambientes son distintos, porque a veces las temperaturas no son las que esperamos para que el ambiente sea el más adecuado. Bueno, obviamente esto coincide con toda la literatura. Las mujeres tienen mayor prevalencia que los varones de reacciones adversas, ¿sí? Con una P significativa. Los donantes de primera vez, una P significativa. Y bueno, y la unidad no fue obtenida en aquellas reacciones obviamente que fueron más graves. Pero lo que les quiero contar es que si ustedes miren lo que les sucede con poquitas variables, como ven acá,
No hay que volverse loco con los indicadores, hay que medir solo lo que nos va a servir para tomar decisiones. Vemos que lo que se reproduce en nuestro contexto es muy parecido a lo que está publicado. Bueno, las reacciones vasovagales existen, pero ¿qué hacemos para que no sucedan? El donante bien descansado e hidratado, la selección de la mejor red venosa, idoneidad y experiencia del profesional para la venopunción, que los factores emocionales son importantes, ¿no? Cómo viene ese donante preparado, cuánta confianza le damos, cómo que escucha, que mira, que huele, las condiciones del ambiente físico, si hace mucho calor, si hace mucho frío, cuánto tiempo lo dejamos al donante tranquilo hasta que se recupere, hasta que se siente seguro de que pueda levantarse, y cómo es el refrigerio después de la donación. Otra vez esto es para los bancos de sangre, pero también para los promotores, que los promotores sepan que en los bancos de sangre nosotros registramos las reacciones adversas. A nosotros nos importa saber cuántas reacciones adversas tenemos por dos motivos fundamentales. Primero, porque queremos saber cómo nos está yendo y si hay algo que tenemos que cambiar. Pero segundo, y tan importante como eso, es poder hacer un seguimiento al donante. El doctor Sabin quizá está acá y él siempre dice que no atendemos donantes, que no atendemos donaciones, que cultivamos donantes. Sí, estamos aquí, sí. Cultivamos donantes, y cultivar donantes es tener un vínculo con el donante. Y todas las interacciones que tengamos con el donante, una vez que deja el sillón de la donación, va a hacer que el donante vuelva. Y esas interacciones se diseñan, no son intuitivas, se diseñan, se escriben, se siguen y se miden. Entonces, para los promotores que están acá, para los donantes que están acá, que se queden, que le puedan transmitir esta tranquilidad a los donantes que atienden, que en los bancos de sangre hacemos todo para cuidarlos. Y lo primero que hacemos es medirlo para poder seguirlo. Entonces, una vez que lo tenemos registrado, dentro de las 72 horas les mandamos un mail. Ese es lo que hacemos en el hospital. En otros lugares le mandan WhatsApp, en otros lugares lo llaman por teléfono. El diseño del proceso tiene que ver con los recursos con lo que cuenta cada banco de sangre, pero también con la complejidad del banco de sangre. Si es un banco de sangre que atiende 30 donantes por día, probablemente pueda llamar uno cada 3 días, que es la proporción de reacciones adversas, y decirle cómo te sentís, cómo estás. Pero si un banco de sangre atiende 1000 donantes por día, esa solución no va a ser del todo adaptable para su lugar. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer y cada banco diseña según la complejidad de sus procesos y los recursos existentes. En el caso del hospital, cuando detectamos una reacción adversa, le pedimos por favor que se comunique con nosotros. Sabemos que cuando donaste tuviste una complicación. Por favor, comunícate porque queremos saber cómo estás. Y nos responden. Esto que les conté anterior, 19 de septiembre del 2022, lo copié ayer cuando estaba revisando la presentación. Y entonces digo, ¿en cuánto tiempo habrá respondido el donante? El donante respondió el mismo día. Nos mandó una foto. Buen día, me sentí muy bien y siempre es gratificante poder donar para el hospital. Con respecto al brazo que me pincharon y no pudieron extraer, tiene un moretón y un poco hinchado. Supongo que en el transcurso de la semana irá mejor. Les paso una foto, gracias por el seguimiento. Y le respondemos. Gracias Melina, lamento el inconveniente. Si bien no es lo más frecuente, estos incidentes pueden ocurrir. ¿Cómo seguiste? Es importante que sepas que puede tardar unas semanas para desaparecer. Si notas otra sintomatología, por favor, referite.
te deseo, y listo, y firma una persona. Y aunque parezca algo tonto, poner nombre y apellido a quien le contesta por un tema de salud tiene un impacto de contención en las personas, ¿no? No es un mail masivo para invitar. Bueno, esto respecto a las reacciones inmediatas. Vimos qué prevalencia tenemos, cómo las comunicamos, ¿sí? Y cómo seguimos a los donantes. Pero también hay reacciones tardías. Son las reacciones que se dan una vez que el donante abandona el sitio y dentro de las primeras 24 horas. Antes de la pandemia, nosotros le decíamos a los donantes, como les decimos siempre y como les decimos todos, que si tienen algún problema, que si empiezan con fiebre, tanto para cuidar a la unidad como para cuidar al donante, se comuniquen con nosotros. Pero la verdad que notamos que no se comunicaban. Y durante la pandemia, por esto, digamos, de al principio, cuando teníamos mucha incertidumbre si el COVID se transmitía por la sangre, necesitábamos hacer un seguimiento exhaustivo de nuestros donantes y los empezamos a llamar por teléfono y empezamos a descubrir que había donantes que no tenían COVID, pero le pasaban otras cosas, que éramos ciegos a esa situación. No alcanzaba con decirles, llámenos si pasa algo, porque la gente no lo hacía, porque quizá o no se acordaba que lo tenía que hacer o no lo hacía. Claro, no podemos llamar a todos los donantes para ver si les pasó algo, entonces propusimos algo intermedio. Vamos a mandarle, junto con la encuesta de satisfacción, algunas preguntas respecto de reacciones adversas tardías. No contestan muchos tampoco, pero es mucho más que cero y mucho más que antes. Entonces, por ahora estamos así. Sobre el 31% de los donantes responde a estas preguntas. Yo saqué un N rápido para hoy, saqué a 2.492 donantes que respondieron. Les preguntamos si después de retirarte del lugar tuviste algún malestar. El 92% dijo que no, pero un 8% dijo que sí, que eran donantes que antes no sabíamos que habían tenido malestares. ¿Y qué les pasaba? Tuvieron mareos, la mayoría tuvo cansancio, algunos sudoración. Bueno, nos permite conocer que a los donantes le ocurren cosas después de la donación y que no lo estábamos teniendo en cuenta porque no contábamos con esa información, dejándolo al donante comunicarse espontáneamente. 4 personas tuvieron que ir hospitalizarse o consultar a un médico posteriormente por las reacciones adversas posteriores dentro de las 24 horas posteriores, así que nos permitió comunicarnos y saber qué les pasaba, porque estas no son encuestas anónimas. En los siguientes días de donar, ¿tuviste algún problema en el brazo donde se realizó la punción venosa? Y bueno, un 9% de las personas que no habían tenido un moretón o porque no fueron registrados, porque si no los hubiéramos registrado como reacción inmediata, tuvieron un moretón y tuvimos la posibilidad de seguirlo. Y esto es para cuidar al producto, ¿no? Nosotros le mandamos a los 7 días posteriores, que tampoco teníamos esa información antes, porque los donantes no nos contaban, y descubrimos que tuvimos 2 donantes que después de donar fueron diagnosticados con dengue. Es una oportunidad valiosa para hacer un recall, o sea, para hacer una vigilancia de la unidad donada. Esto no tiene que ver con reacciones adversas. ¿Cuáles son las recomendaciones que puedo, regalarles este día, que solo son recomendaciones? Vuelvo a repetir, cada país, cada región, cada centro se maneja con sus propias protocolos, con sus propias premisas, evaluando la evidencia científica y comunicando la decisión de la mejor forma posible. Lo que hoy vimos es que los adolescentes tienen mayor necesidad de hierro y que esto puede comprometer su estado cognitivo y de desarrollo si las donaciones son frecuentes. Que hay que adecuar el volumen de sangre a extraer a la volemia estimada del potencial donante,
que pensemos en los intervalos de donaciones. 2 meses, es decir, 56 días, parece ser un intervalo muy pequeño. Información predonación que incluye el riesgo de anemia ferropénica. Incluir la información sobre el riesgo de anemia ferropénica en el consentimiento informado. Hacer que la experiencia de donar sea memorable en relación al ambiente, a las expectativas con las que vive el donante y a la idoneidad y capacidad de los profesionales. Hacer recomendaciones nutricionales. Prestar atención a los cuidados pre e intradonación y tener un buen sistema de hemovigilancia. Por hoy terminamos. La próxima reunión va a ser el 5 de noviembre. En esa reunión muy especial lo vamos a tener a Sabine contándonos su experiencia para promover la donación en donantes más jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Perdón, Silvina, me genera una duda. Si adecuamos el volumen de extracción a los donantes más jóvenes, eso podría ser de utilidad en los lugares donde hay población pediátrica. Los volúmenes que se utilizan para la transfusión no serían los mismos de utilidad. Pero en el caso de instituciones donde los pacientes que predominan son adultos, realmente me parece que proveer al paciente una unidad que tiene un menor volumen no correspondería. Me surge esta inquietud. Creo que definitivamente debemos de inclinarnos por no aceptar donantes dentro de este rango de edad, ¿no? Porque es como si yo te diga... No, te agradezco muchísimo el comentario. Entendemos también que digamos que una unidad estándar en general tiene un hematocrito de una hemoglobina, digamos, suficiente para poder aumentar el punto, los 3 puntos de hematocrito de hemoglobina en el paciente. Y a mí me importa mucho lo que decís, porque en general cuando se solicitan transfusiones, se solicitan, estándarmente, digamos, con un estándar que no tiene que ver con la adecuación del peso del paciente al que vamos a transfundir. Y eso lo vemos todo el tiempo cuando piden 2 unidades. Entonces es una oportunidad, y yo te agradezco que hayas traído este tema, porque tiene que ver con el uso apropiado de la sangre. Si nosotros podemos calcular mililitros por kilo de peso de paciente, aunque sea adulto, nos vamos a dar cuenta que con una unidad estándar está pero por sobre de la cantidad de glóbulos rojos que tenemos que aportarle. Pero gracias por tu comentario, es muy interesante. Gracias, Gloria. Es muy importante lo que decís, porque en eso estamos insistiendo todo el tiempo, ¿no? De administrar una unidad y volver a evaluar al paciente. Y de hecho también trae su repercusión si la unidad, obviamente que esto no es del manejo del médico que indica, ¿no? Pero no es lo mismo una unidad obtenida de un varón que de una mujer con un hematocrito de 38 o una hemoglobina de 12,5. Totalmente. Así que hay una gran, eso es un concepto que no está claro en la población clínica, de que las unidades no son. Eso está buenísimo lo que decís, porque de repente todo está tendiendo a la medicina de precisión. Sin embargo, nosotros seguimos transfundiendo estándar para cualquier paciente y en cualquier situación. Entonces, si bien no es el tema este, es el tema este porque un donante que dona lo hace para que la sangre sea utilizada apropiadamente. Y entonces es la otra cara de la moneda, cómo usamos la sangre
que nos da el paciente. Ahora, ahora te dejo hablar, sí, solo me gustaría que Natalie, porque se están yendo las personas, que pueda poner otra vez el link de asistencia hoy. Para nosotros es importante conocerlos para poder comunicarnos con ustedes, porque a veces hay gente que viene a las reuniones pero todavía no están anotados en duplas, así que bueno, antes de irse, por favor completen el formulario de asistencia. Y ahora, Cicil. Hola, ¿cómo están? Bueno, disculpa si se escucha bullicio, estoy en una colecta casualmente hoy, así que, pero ahí estamos. Ahí les hago un pantallazo. Sí, ¿cómo va todo? Bien, una hermosa colecta hoy con mucha familia. Después les voy a compartir algunas fotos de una nena acompañando a su madre en un acto emotivo 100%. Así que, pero bueno, respecto a este tema, entendiendo que la donación de sangre es un hecho médico, desde mi lugar como promotora comunitaria quería sumar un poco mi mirada social del tema, ¿no? Entendiendo que conjugan las dos cosas. Y yo siempre pienso en este tema de los 16 y los 17 años. Muchas veces en las escuelas los chicos preguntan, no sé, si una persona con discapacidad puede donar, si una persona con estas características puede donar, una mamá que está amamantando. Entonces yo siempre les digo que tenemos un montón de población que está en condiciones de donar. ¿Por qué vamos a ir a buscar a ese que en ese momento no está pudiendo hacerlo? Y un poco esa idea trasladarla a los jóvenes de 16 y 17 años con esta evidencia que se cuenta. Y por supuesto la decisión final es médica, pero lo mismo, yo sumar esta mirada humilde que tiene que ver con eso, que considero que los jóvenes de 16 y 17 tienen que hacer otro tránsito, otro camino del aprendizaje, de la experiencia, de la organización de campañas, y cuando lleguen los 18, con todo ese conocimiento, ahí deciden si quieren donar o no. Porque siempre les digo, ustedes hoy se van diferentes, ustedes hoy saben, y saber nos posiciona precisamente para saber lo que queremos y lo que no queremos. Si a eso le sumamos la experiencia, a los 18 van a ser donantes. Entonces me parece que ese es mi aporte de pensar que los chicos tienen que hacer otro tránsito. En algún punto es como que estamos acudiendo a la urgencia cuando llamamos a jóvenes de 16 y 17 años. Así que bueno, sumar esa opinión nada más. Muchas gracias, sí, porque a mí también me da el pie para poder comentar que a veces no, digamos, yo entiendo, pero es mi mirada, que no hay una contradicción entre trabajar el tema en la escuela y hacer campañas en las escuelas secundarias y cuidar un poco más a los donantes de 16 y 17 que no donen. Yo no lo veo como una contradicción, entiendo que puede haber otra perspectiva. De hecho, nosotros en la escuela enseñamos educación vial y no les damos el auto a los 10 años para que manejen, y no por eso se van a sentir frustrados, digamos, es otro aspecto de la donación que vamos a ir enseñando e incorporando. Y nosotros también tuvimos la experiencia de que cuando llegan con tanta expectativa, llegaron los 18, vienen a donar al hospital, o estoy contando casos, obviamente no es la generalidad, pero bueno, organizan colectas en universidades cuando egresan, digamos, yo desde mi perspectiva no veo una contradicción ni una gran frustración cuando hacemos estas actividades en las escuelas y los donantes no pueden donar, que es un poco el comentario que a veces escuchamos, ¿no? Pero ¿por qué entonces, para qué vas a hacer una campaña en una escuela si no puede donar? Mi perspectiva es esta, y en la experiencia que tenemos en el hospital se entiende, algunos no, obviamente, y está bien, nadie dice que está mal que donen. Me gustaría eso dejarlo muy claro. Esta sesión va a estar grabada como todas, y la postura es, no hay nada que esté prohibido, solo estamos intentando tomar decisiones basados en algunos datos y en consideraciones médicas. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Gracias, Sil. Gracias por el aporte y bueno, gracias por la colecta. Fin de semana largo en Argentina. Son muy bienvenidos. Y acá estamos. ¿Puedo consultar algo, Silvia? Silvina. Sí. Un minutito, San, que está el doctor José
Adrián y después vos, ¿está bien? Gracias. Gracias, doctora Cooper. Creo que a lo largo de los años hemos acumulado conocimientos y experiencias. Y dentro de esto también hemos ido aprendiendo juntos. Y en mi caso, de la mano de la doctora Silvina Cooperman, que nunca voy a dejar de agradecer como mi médica formadora, creo que fue fundamental. La palabra, si tuviéramos que resumir un poco tanto los problemas que pueden presentarse por el hierro y la deficiencia de hierro y el tema de las anemias, y por el otro lado las reacciones transfusionales, más que transfusionales, reacciones de donantes, reacciones en las donaciones, eventos que se pueden suceder y lo suceden en los distintos bancos de sangre. Creo que es la empatía. Los profesionales tenemos que tener empatía con nuestros donantes. El primer principio, y la doctora Cooperman acá lo dijo en la primera parte, y así inició su conferencia, es la ética. Y la beneficencia o la no maleficencia. El primer principio de la medicina se basa en primum non nocere, o sea, primero no dañar. No convertamos a un donante en un nuevo paciente. Eso creo que es fundamental, y para esto necesitamos la prevención. Y vamos a prevenir situaciones, y va a haber otras que nos van a conducir por otro camino. A veces yo le voy a decir a un donante, usted no puede donar porque su nivel de hemoglobina no es adecuado, y el donante lo va a aceptar de buen término. Otras veces, no importa, yo necesito donar, no, y están encerrados en esa necesidad que quieren ser, de querer ser donantes por algún problema familiar, por algún evento. Creo que ahí la empatía del médico, del entrevistador, tiene que ser tal que le reasegure a ese donante o potencial donante o a esa familia que el abastecimiento y el hemocomponente va a estar en tiempo y en forma acompañando al paciente en el momento que el paciente lo necesite o lo requiera. Eso por un lado. Por supuesto que soy de la misma del mismo pensamiento que la doctora Cooperman en cuanto a que debemos, en la medicina es una evolución la medicina, por lo tanto tenemos que desestructurar para poder hacer nuevas estructuras. Esto de que más de 50 kilos dona, menos de 50 kilos no dona, y es como que nos fuimos quedando, porque después vimos otros estudios y otras cosas, esto también lo manifestó. Entonces, tenemos que ver un donante en forma integral, no es la persona que va y nos deja tantos centímetros cúbicos para utilizar, es una persona y su historia, es una persona y su contexto, es una persona que puede estar ansiosa, que puede estar sufriendo, que tiene miedo, que tiene temores, que tal vez no lo hizo nunca o tal vez lo vaya a hacer. Nosotros tenemos que saber mirar. Un viejo profesor de universidad nos sabía decir, de lejos te vi venir, te conocí por el trote, nos decía el doctor Tonda ya en una cátedra cuando yo era estudiante. Y esto significa comenzar a ver la actitud del donante desde el preciso momento que abre la puerta de nuestro consultorio, que abre la puerta, cómo camina, qué expresión tiene en la cara, cómo se sienta, qué expectativas vemos en ese paciente. Debemos aprender a observar a nuestros donantes, porque esos donantes no es un brazo que trae sangre, es una historia, es una persona que hay que tratarla en ese contexto de persona. Y por el otro lado, con el tema de las reacciones a las donaciones, creo que es muy importante el trabajo que están desarrollando los distintos bancos y por supuesto los datos que nos dio la doctora Cooper. Las reacciones transfusionales y los eventos vasovagales los hemos tenido todos y los tenemos. Muchas veces las personas no es que no están dormidas o vienen porque no están alimentadas adecuadamente o porque eso también estamos observando. Estamos observando, y sería interesante si hay otros profesionales, otros colegas que puedan aportar mejores datos, que ya sea
por cuestiones culturales, esto de que dejamos de comer ciertas cosas y comemos ciertas otras, o por cuestiones de la caída de los poderes adquisitivos, tal vez nuestra alimentación no es la más adecuada. Y por ahí también tenemos algunas pautas que contemplar dentro de los bancos de sangre. Son algunas cosas puntuales que quería... excelente. Excelente. Muchas gracias, porque la verdad que es una mirada integral sobre lo que tenemos que hacer. Podemos tomar decisiones, ahora la clave está cómo las comunicamos, cómo nuestros promotores comprenden por qué tomamos tales decisiones. Nosotros tuvimos problemas porque al principio tomábamos decisiones de elegibilidad y no las comunicábamos a los promotores y se generaban un montón de conflictos hasta que aprendimos que la comunicación es casi todo y que es muy importante comunicar las decisiones fundamentadas. Acá Gloria dice la hidratación previa es muy importante. Hagamos que los donantes tomen abundante líquido antes de donar o durante la donación. No sé si está Adrián, que había levantado la mano y ahora se fue. Sí, doctora. Acá estás. No estás manejando, ¿no? No, estoy parqueado. Muy bien. Quería preguntar referente a la parte desde el rol del promotor, ¿cómo debe acompañar o cuál es el rol del promotor en cuanto el donante tiene una reacción? Por lo normal, pues cuando uno invita a la persona a donar, pues de cierta manera él se siente conectado con esa persona que lo invitó a conectar y a donar, y cuando tiene alguna reacción o tiene alguna situación, pues él vuelve a esta persona que lo invitó. Entonces, ¿cuál cree usted, y desde su experiencia también de interna desde el banco de sangre, cuál es el rol de nosotros como promotores, y más el promotor joven que también pues ante estos momentos muchas veces entra en angustia porque pues lo que él menos quiere es generar una mala experiencia? Entonces, ¿cuál es el rol o cuál es la actitud que debe tomar el promotor ante estas situaciones? Tu pregunta es espectacular, gracias. Acá hay un montón de promotores comunitarios que me gustaría que te dieran tu visión. Yo después te doy la mía, pero me gustaría darle la palabra a quien quiera tomar esta pregunta, algún promotor comunitario, digamos, experimentado. ¿Qué le pasa cuando un donante no recurre al banco de sangre, pero se comunica con él? Porque es el vínculo más próximo, que tuvo una reacción adversa. ¿Quién quiere responderle o decir su reflexión? ¿Silvina? Sí. Ahí vamos. Gaby de Rosario. Hola, Gaby. ¿Cómo estás, Doc? Hola. Excelente la pregunta que hizo el promotor. Bien. Nosotros cuando el donante tiene una reacción adversa y viene a nosotros, porque como él dijo, viene porque nosotros los invitamos, lo que hacemos es calmarlo, decirle que va a estar todo bien y derivarlo al banco de sangre respectivo. Pero la primera reacción nuestra es contenerlo, y bueno, algunas reacciones ya sabemos cómo tiene que solucionarse dependiendo cuál sea la reacción adversa que tuvo en ese momento. Si se sintió mal, si tiene un hematoma o eso, pero igualmente, aún sabiendo cuál es la respuesta, que la tenemos por el tiempo que trabajamos, lo derivamos al médico del banco de sangre. Excelente. Pero sí, la primera reacción, Olvin, es contener a ese donante y decirle que, bueno, que es una reacción temporaria. Bien, ¿y le decís vos que se comunica al banco de sangre, o cuando vos tenés esta información valiosa lo comunicás? No, lo comunico al banco de sangre. Excelente. Hago de conexión. Paso el teléfono del donante al banco de sangre para que el banco de sangre se comunique de forma inmediata. Y siempre se resuelve de esa manera. Gracias, Gaby. Gracias. De nada. Sofi. Hola, doctora. ¿Qué tal? Hola, buen Sofi. día. Sí, la verdad, sí nos acercamos a ellos, pues como dice la compañera, nosotros los invitamos, estamos en apoyo con ellos, les damos seguridad de lo que está pasando, se les explica, estamos atentos a que se les dé la atención adecuada, lo orientamos de que no va a pasar nada, que estamos en revisión y estamos en acompañamiento con ellos. Tenemos su celular en la inscripción, pues ya tenemos su número de celular, y quien organiza la campaña o el presidente
estudiantil, por decir, o el coordinador. Platicamos con él y le decimos de que dónde va, lo vienen a buscar, vienen sus papás, a dónde va a ir después, tiene clases, si se le puede apoyar, y pues se va dando el control en el registro de qué reacción tuvo, por qué la tuvo. El centro estatal pues tiene conocimiento de ello y se le da seguimiento, pero sobre todo el apoyo moral, que no está solo, que estamos ahí con ellos. Gracias, Sofía. Eso me da pie también para ver, digamos, cuál es el rol del banco de sangre, ¿no? Estar disponible, responder, porque es verdad, los promotores comunitarios nos dan una información muy valiosa, no solamente de reacciones adversas, sino cuando los donantes reciben alguna carta respecto a infecciones transmisibles por transfusión, que obviamente esto genera mucho miedo, mucha ansiedad, y con los primeros que se comunican es con el promotor comunitario. Entonces, acá otra vez, la colecta no termina cuando el donante se retira. Suceden un montón de cosas, de situaciones después, que hay que tenerlas en cuenta y que hay que diseñarlas para que sean lo mejor posible. Y ustedes tienen un rol fundamental, porque con quienes se comunican los donantes son, ante todo, con el promotor comunitario. Gracias. Es correcto. Gracias. Gracias. Romy, después Marita. Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, hola, es así, nosotros siempre somos como nexo entre el donante y el banco de sangre. Por supuesto, como dijo Adrián, muchas veces es convocado por nosotros, ya tiene como una confianza con el promotor, porque es de nuestra comunidad, porque lo conocemos tal vez de otros ámbitos. Entonces, bueno, es lógico que busque en nosotros, sacarse las dudas o contarnos a nosotros primero qué es lo que sucedió. Con respecto a esto que decís de cuando recibe alguna carta, y sí, es cierto que siempre se comunica por ahí, a mí me ha pasado que se comunican directamente conmigo, y bueno, obviamente buscando, no sé, con miedo, por supuesto, con incertidumbre, ¿por qué será? ¿Por qué no será? Como si uno pudiera saber, ¿no? O sea, uno obviamente busca como la respuesta en uno, y nosotros lo que hacemos es, obviamente, aconsejarle que no tenga miedo, que digamos, que lo primero que tiene que hacer es comunicarse y acudir lo antes posible para que le expliquen de qué se trató, o por qué lo citaron. Pero bueno, siempre tratando de llevarle tranquilidad, de que no tenga miedo y de que se comunique con el banco. Lo mismo cuando tiene alguna reacción adversa, a veces nos ha sucedido, no mucho, pero nos ha sucedido, de algún donante esto de que tiene, luego se les genera un hematoma, entonces les pasan las fotos, y bueno, siempre uno lo contiene al principio, pero lógicamente nosotros nos comunicamos con el banco de sangre, y después también lo que hacemos es seguirle preguntando cómo le fue, qué le dijeron, bueno, y eso hace que el donante, nunca tuvimos un donante que por alguna situación de estos, tal vez de una reacción adversa, deje de venir a donar. Así que creo que sí, que ese vínculo está muy bueno tenerlo, pero siempre que nosotros tengamos presente que la conexión la tenemos que hacer con el banco de sangre, y es el banco de sangre quien tiene que comunicarse con el donante para hacer el seguimiento. Bien, es decir que los canales de comunicación con el banco de sangre tienen que estar bien establecidos, ¿no? Sistematizados. Claro, y realmente también el promotor saber a quién dirigirse, bueno, para que más que nada esa persona, ese donante, yo siempre digo esa persona, porque primero antes que donante es persona, obviamente pueda recibir inmediatamente el primer llamado como para darle tranquilidad, y luego, bueno, seguir haciendo el seguimiento correspondiente. Gracias, Romy. Muchas gracias por el aporte. Marita, buen día. Hola, doctora, buen día. Bueno, ya muchas cosas dijeron mis compañeras y son muy acertadas, así que lo que yo sumo es el mismo día de la colecta, uno tiene esa conexión con las personas que invita, de hecho, si hay alguna persona nueva o algo, llegan y preguntan, yo hablé con vos, hacer contacto visual todo el tiempo con ellos. Yo generalmente en ese momento el rol lo tiene el personal médico, los técnicos y demás, entonces de repente hacer una pasadita por las camillas,
el dedito si está bien, si está más o menos, si uno ya ve y empieza a conocer la carita, cómo estamos, en tratar de hablarle de otra cosa, o si está como asustado que mire para otro lado y hablarle o preguntarle alguna otra cosa. Y como dijeron mis compañeras, y creo que vos también, sí se sigue el contacto después. Generalmente, por suerte, o sea, acá lo fundamental es que los promotores podamos contar con esta comunicación con el banco de sangre. O sea, saber que ellos van a responder ante cualquier cosa. A veces las reacciones adversas son posteriores y sí acuden a nosotros. Entonces, en ese caso, tener la seguridad de que apenas nosotros conectemos con el banco de sangre, se van a poder contactar enseguida. De hecho, algunos donantes hasta se enojan un poquito porque es como que no quieren, como, no, mirá, me salió, mirá lo que me pasó, pero no digas nada. Digo, pero, no magnificar, claro. Pero no es nada grave y bueno, está bueno calmar. Y me ha pasado también en reacciones adversas de personas que están tan confiadas, que creo que ese es el trabajo del promotor y la buena atención de la parte del banco de sangre. Por eso es tan importante esa conexión, me parece, y en esa dupla unir y hacer ese trío. Que han pasado personas que se han descompensado en la jornada, que por supuesto se la atendió en el momento. Ahí el promotor como que está un poco de lejos, por lo menos en mi caso trato de quedarme un poco de lejos porque obviamente atiende la parte médica y uno sí hace contacto visual como diciendo aquí estoy, o sea, tranquila o tranquilo. Y apenas se van, no sé, postean un regalito o un agradecimiento o algo. Entonces creo que, resumiendo, es muy importante esta conexión de la comunicación, que yo veo que a veces no es mi caso, pero en algunos lugares falla. Así que pongámosles todo para que acá hay muchos médicos, hay muchos jefes de hemoterapia y creo que es importantísimo el trío de comunicación. En principio la dupla, ¿no? Del promotor que se sienta cómodo, asistido, contenido. Siempre aclaramos, lo que estuvimos el año pasado también, nosotros somos promotores voluntarios, no queremos ser técnicos, no ocupamos otro lugar. Pero bueno, es verdad que los donantes confían mucho en nosotros y ahí está el secreto, me parece. Gracias, bueno, Marita, gracias por haber ayudado. por tu testimonio. Claro que sí, por contar tu experiencia y bueno, y por estar acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Gracias. Bueno, Guillermo, desde Chile, te doy la palabra. Hola doctora, qué gusto siempre escucharla. Ahora estoy de guardia, quizás mi intervención más que nada es para insistir en que si bien ya no estoy nada de joven, siento con las ganas de aprender, y claramente acá es un cúmulo de aprender, ¿no? Y cómo poder revertir nuestro modelo, que es principalmente de reposición, a este modelo tan lindo que es con el corazón, que es el voluntario, repetición y tanto trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Tanto que nos falta, pero a través de usted y a través de los que escucho, siempre está la posibilidad de apoyo. Hay que partir con las ganas de aprender y hacer. Y ahí estamos. Yo estoy con una dupla que es media ensamblada porque él es enfermero, pero en nuestro hospital hace un tiempo se están generando campañas intra del hospital entre los funcionarios. Entonces con él, no sé si Carlos estará por ahí, parece que ya se desconectó, pero con él estamos tratando de... él se conectó, estuvo porque me mandó un WhatsApp, pero yo estoy en el hospital ahora, estamos ahí como con alto trabajo. Pero eso, un abrazo a la distancia, ya que no pude ir al Congreso en Argentina y tampoco voy a poder ir a Colombia, pero siempre están las ganas de llegar hasta allá, hasta donde usted, y felicitarla por la tremenda gestión que ha hecho, y yo sé que va a seguir participando en la nueva directiva del GESIAM, desde otra, así que bueno. Ay, gracias, Guillermo, siempre es un placer escucharte, y estoy pensando en esto que vos decís, ¿no? Lo hacemos con una dupla intra-institución. Por lo que decía Gloria, ¿no? De repente
es tan importante que nuestros compañeros de la institución en donde trabajamos entiendan de qué se trata esto, y lo entienden cuando lo viven, que son iniciativas muy valiosas las campañas intrainstitucionales como estrategia. Porque además ellos mismos después dicen, pero no sé, tengo un familiar que trabaja en tal lugar, entonces es una fuente, digamos, de promover la donación voluntaria intrainstitucionalmente. Lo que siempre digo, nada está mal, ¿se entiende? ¿No? Nada está mal, todo es en pos de promover el modelo por el que estamos trabajando. Así que muchas gracias. Gracias, Guillermo, por estar, y gracias a tu compañero de dupla también. Bueno, casi que estamos bien de tiempo, pero nos podríamos ir un poquito antes hoy, entonces le doy la palabra a... No te veo muy bien, entonces no te reconozco, iPhone. Me parece que estás muteada. A veces el teléfono es difícil, no te preocupes. Esperamos un minutito o le damos la palabra a Coti. ¿La quieres ahí está. No, sí la quiero ver. Sí. Porque quiero hablar. Sí, pero puedes hablar sin la cámara. Pero no, a ver, bueno, déjame hablar. Ya puedes hablar, ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Ok, hola, soy Rosemary. Hola, Rosemary. Ahora hola. Sí, ahora te veo. Gracias. Estabas muy lejos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Silvia, y pues compartirte. Nosotros para el donante casi no tenemos promotores voluntarios, nos permiten, a veces nos prestan el trabajador social, a veces no. Y bueno, a mí se me ocurrió desde el 2006 hacer la campaña de donación voluntaria extramuros con las universidades, pero después vimos que eran más candidatos de riesgo que una seguridad en ellos, porque empezamos a notar que había más riesgo en los jóvenes. Entonces empezamos a apuntar con las escuelas secundarias y las primarias cuando el niño ya tiene identidad de lo que va a empezar a ver, los 11 años. Entonces vamos sobre esa edad para que cuando llegan a los 18 años, que es algo más normativo, que nos permiten que sean donadores, ya vayan con la conciencia de que pueden ser. Posteriormente, nosotros hacemos un carnet de donación, ya convencidos los donantes, y la verdad es que tenemos 178 donantes voluntarios, 22 O negativos, ya bien estudiados, y ellos también convencidos que tienen que irse. Yo soy donante de aféresis, también vamos regularmente, y lo que les damos es una póliza que jurídicamente acá en México, pues decían, es como que un pago, ¿no?, al donante. Realmente no es un pago, es solamente darle a la póliza a los que son derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social en Pachuca, y que tiene sus cláusulas. Perdón, pero estoy bajando al aeropuerto de Mérida después de un congreso de cirugía de mi esposo, pero la póliza incluye muchas facilidades o beneficios para el donador, que realmente en el caso de que él o su familiar directo, esposa e hijos, pueden ser beneficiados con sangre o componentes de parte de nuestro banco a nivel IMSS, y nosotros les apoyamos con la cantidad que requieran. Entonces ellos han visto que a través de los años nosotros sí cumplimos con eso, ¿verdad? Y a ellos les ha convencido, y tenemos nuestra lista, y pues cada año pues no dejan de asistir. Cada año los estimulamos el día 14 de junio con una fiesta que es bastante grande, y pues eso estimula, y les damos el regalo a los mejores, a los que han acudido más de 3 veces en el año, ¿verdad? Entonces realmente pues creo que, no despidiéndome todo, de niño de todo, pero compartirles nada más eso, y yo les mando después el carnet donde vamos anotando el número de donaciones que tienen, y cuidamos eso, el hierro, hacemos la transferrina, hacemos el seguimiento para ver. Sí hacemos, bueno. Sí, nosotros lo hacemos ahí en el laboratorio. Qué bueno. Y bueno, gracias por aceptarme. Un beso a todos. Gracias por ser parte de esto, que tengan buen viaje.
mitad pachuqueña, mitad costarricense, porque realmente nací allá, pero ya me hice pachuqueña. Muchas gracias. Bueno, buen viaje. Gracias por tu aporte y gracias por estar acá. Bye. Chao, chao. Bueno, entonces, Coti, Marco y nos despedimos. Vamos, Coti. Perfecto, quisiera ser como muy puntual. Muchísimas gracias a todos por los aportes. La verdad es que han sido extraordinarios. Regresando un poco a la atención de reacciones adversas por parte del promotor comunitario, creo que todos hacemos básicamente lo mismo. Aquí nada más ser un poco más clara en cuanto al cuidado de la confidencialidad. Eso es algo que nosotros manejamos muy acuciosamente, es decir, procuramos siempre que, y me disculpo por la falta de video, la conexión de internet no da para más, pero bueno, al final es esto, nosotros cuidamos mucho la confidencialidad, si bien el donante se ha dirigido a nosotros por lo mismo que han comentado todos los demás, nosotros cuidamos siempre el no difundir de más, solamente aterrizarlo al banco de sangre y con el banco de sangre en estricta confidencialidad, platicándolo con el banco de sangre, decirle, oye, Juanito me llamó, bla, bla, bla. Entonces Juanito no sabe exactamente por dónde, pero esto es darle un valor agregado al banco de sangre. El banco de sangre se comunica con ellos independientemente de que la comunicación fue con nosotros. Entonces, esto es algo que me gustaría recalcar porque creo que es importante porque le aumenta la confianza al donante de, sí les puedo decir, pero no es que mi papá, mi tío se vayan a enterar, yo lo estoy comunicando en confianza con mi promotor comunitario, ¿no? Entonces, nada más sería lo mismo que han estado comentando todos los demás. Nosotros tenemos una forma automatizada de darle seguimiento a los donantes para que una sola persona lo pueda hacer, porque de otra manera es muy complicado. A pesar de que tengamos las ganas, el tiempo puede no darnos. Entonces, en forma automatizada, nosotros les decimos gracias por venir, les decimos qué pena que no pudiste en esta ocasión. Son personalizadas, pero automatizadas. Te esperamos más adelante, bla, bla, bla. Todo esto ya lo tenemos completamente automatizado, pero el seguimiento puntual a las reacciones lo hacemos en la forma más confidencial posible y nosotros mantenemos esta comunicación con el banco de sangre de tal manera de dar también seguimiento y ser proactivos en una futura donación, en una futura posibilidad de una reacción de este tipo. Gracias a todos, saludos y felicidades por el trabajo. Gracias, aporta mucho a la pregunta de Adrián. Muchísimas gracias, excelente. Acá están preguntando dónde encontramos la presentación otra vez. En la página del GESIAM, en Luz, Latinoamérica Unida Dona Sangre, vamos subiendo todas las reuniones y ya quedan ahí y pueden ver en Luz 2021 las del año pasado. Gracias, Coti. Marco, Mijael, porque le vamos a dar el lugar a Mijael porque es nuestro del grupo de promotores, de embajadores jóvenes, así que nada mejor que terminar con un joven. Vamos, Marco. No digo que no sea joven, Marco, solo que conozco a Mijael. Buenos días, no, muy gentil. No, todavía creo que sí estoy joven. Bueno, solamente dos cosas. La primera, referente a las reacciones adversas a la donación. Creo que es importante que el promotor genere un grado de calidez, de confianza y de seguridad con quien está donando frente a esa reacción, en virtud que vamos a tener un colectivo un poco más grande de personas y tal vez sientan ya ese temor al saber que se van a quedar solos si es que tienen alguna reacción como esta. Es importante que el promotor y personal del banco de sangre o del servicio de medicina transfusional, quien puede estar cerca en este tipo de eventos, genere un grado de confianza para que ellos se sientan un poco más seguros, en virtud de que, por ejemplo, en las campañas que yo he participado, ha habido reacciones adversas a la donación. El promotor se ha acercado, nos hemos acercado también parte de lo que somos banco de sangre como personal del mismo, y el resto de personas como que se sienten un poco más seguras y dicen, no, sí nos van a atender bien, vamos generando esa confianza.
Y eso ayuda a que la donación siga fluyendo, e incluso esas personas que sufrieron una reacción adversa a la donación han acudido después de un tiempo. Entonces, vamos sembrando esa cultura de donación, por un lado. Por otro lado, yo también voy a hacer la campaña de donación con una compañera a nivel intrahospitalario. Nosotros somos un hospital de especialidades y también de docencia. Entonces, la campaña de nosotros es abrir nuestra casa, abrir nuestro banco de sangre para que conozcan qué es lo que nosotros hacemos. Y como esta campaña está enfocada a personal joven, vamos a ir a lo que son primeros semestres de las carreras de salud y vamos a invitarles a que conozcan lo que nosotros hacemos, qué hacemos con la sangre que donan, para qué sirve, para quiénes sirven, qué pruebas hacemos. Entonces, que ellos ya vayan generando esa cultura de donación y a lo largo tal vez lleguen a ser profesionales en el área de la salud, sepan hacer un uso óptimo y racional de la sangre, que nos beneficie tanto a ellos como a nosotros y en especial a los pacientes. Entonces, nuestra campaña está enfocada en eso, de manera de docencia, invitarles para que conozcan nuestra casa, qué hacemos allí, y también vayan generando esa cultura o cultivando esa semilla de lo que es la donación de sangre y también la expandan a sus demás amigos, familiares, colegas. Entonces, generando un grupo un poco más amplio de donantes. Es lo que vamos nosotros a tratar de hacer con nuestra dupla y siempre en apoyo con ustedes, y les estoy muy agradecido por la oportunidad. Marco. Es la primera vez que Ecuador va a ser parte de esto. Un poco de temor todavía, pero sí, muy bien. Es verdad, bienvenido Ecuador, es la primera vez. Bueno, vos sabés que cuando nosotros pongamos todos los datos de las duplas en la página están nuestros contactos, nuestros mails, así que vos podés comunicarte con los compañeros, con el equipo que somos, con las personas que están acá, para ideas. De hecho, el año pasado se vincularon un montón entre ustedes y se contaban ideas y experiencias, así que contá con el resto de todos nosotros para dar fuerza y en lo que podamos colaborar. Gracias por estar, Ecuador, de verdad. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, vamos, Mijael, y cerramos. Qué impresión esto de cerrar. Sí, cerrás el evento. Qué impresión. Pero bueno, los saludo a todos y todas, aquí desde Buenos Aires, Argentina. Simplemente sumar un pequeño comentario que espero que aporte al intercambio estamos a casi 2 meses de la jornada tan especial y tan ansiada. Me parece importante en términos comunicacionales empezar a anticipar la maniobra, como quien dice, y que no sea una cuestión que la empecemos a trabajar y a comunicar 2 semanas antes, 10 días antes, sobre todo entendiendo lo particular que suele ser diciembre, me animo a decir, en todos nuestros países. Es muy intenso, fin de año, fiestas, etcétera, y la lista de pendientes de todos y todas me animo a decir que es muy larga. Entonces, todo lo que implica una campaña de donación de sangre, bueno, me parece importante comunicarlo con tiempo y que la gente, se la puede ir agendando el 15 de diciembre. Simplemente sumar eso, espero que aporte al intercambio. Aporta mucho. Después, digamos, me parece que lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos la última quincena de octubre, como para empezar a ver cuántos somos, quiénes somos, el orden de las duplas y todo eso, y te vamos a convocar. ¿Estás ahí, Natalie? ¿Y Ana Lu? Señora, aquí estoy. Bien, entonces pienso que antes de la próxima reunión tendríamos que reunirnos con el microgrupo, así empezamos a pensar las actividades de promoción y de difusión, ¿te parece? Correcto, sí, señora. Excelente, gracias. No, muy, muy oportuno tu comentario. Bueno, les agradezco mucho el estar acá. Veo a Macarena de Panamá, qué lindo, a Diego. Bueno, siempre me pasa lo mismo, parezco, qué lindo verlos, pero la verdad me gusta. Bueno, gracias. Gracias por haber estado acá. Sigamos con toda la fuerza, pasando los meses y construyendo otra vez esta historia tan significativa. Quizá cuando la estamos atravesando no nos damos cuenta, pero realmente estamos haciendo historia. No pasó en ningún continente del mundo lo que estamos haciendo nosotros en este momento y lo que hicimos el año pasado. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de dedicarle un ratito a seguir aprendiendo y a seguir mejorando nuestros sistemas, siempre enfocados en nuestros pacientes. Así que gracias. Nos vemos con algunos la semana que viene en Medellín
y con otros el 5 de noviembre, dije. A ver, ahora vuelvo a buscar. Gracias y bendiciones. No, era acá, 5 de noviembre a la misma hora. Sé que Paraguay cambió de hora, creo que ya lo ajustamos. Señora, ya está ajustado. Ya está ajustado Paraguay. Si hay algún otro país que haya cambiado de hora, nos lo dice y modificamos el flyer. Gracias, Fernando Alves. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Felicidades. Felicidades. Buen fin de. Gracias, Grupo GESIAN. Cuídense mucho. Gracias, doctora Silvina. Nos hablamos por Gracias. privado. Chau, La chau. próxima reunión me lo traigo al Presi, al próximo Presi. Espero que venga, así que si no sé si estuvo acá, pero Bueno, un lujo total. esperamos que venga. Sí, me lo voy a traer así de salida. Gran gestión, Silvina, gran gestión. Gracias, fue un placer, para mí fue un privilegio y un desafío Excelente. Excelente. Gracias, doctora Silvina. Gracias por la Excelente oportunidad. trabajo. Buen fin de semana. Gracias, Sandra, contá con nosotros. ¿Me escuchaste? Sí, la pregunta que iba a hacer te la hago por privado, no pasa nada. Lo mío es más legal. Me interesó lo del consentimiento y como dependo de otro sector, soy provincia, quisiera consultarte antes. Ah, perfecto, ¿cómo poder adecuar? Lo que yo pienso y lo que nosotros hacemos, porque en el consentimiento de nación tampoco está anemia ferropénica, es si nos excedemos en lo que dice la norma, digamos, no está mal, lo que no podemos es hacer menos. Bien. ¿Entiende? Lo mismo con los criterios de elegibilidad. Podés ser más restrictivo, lo que no puede ser es más laxo. Entonces, mientras diga todo lo que tiene que decir el consentimiento según la regulación vigente, vos le podés agregar lo que consideres. Es a través de legales, como lo hice, por ejemplo, con testigos de Jehová. Totalmente. Bien. O sea, perfecto. Y lo mandás al departamento de legales, lo aprueba, y así hacemos también, por ejemplo, ahora empezamos a colectar linfocitos de tercera parte. Bien. No lo habíamos hecho nunca. Entonces hicimos un consentimiento parecido al de CPH, lo mandamos a legales, lo autorizó y lo pusimos en marcha. Bien. Y lo último para preguntarte, ¿los tratamientos los hacen los hemoterapeutas o derivan a clínico o a hematólogo cuando vos te encontrás con una anemia? ¿Cómo lo manejan? Bien, lo referimos, no lo tratamos para nada, y esto es súper importante. Nosotros no podemos tratar si no tenemos todo el perfil de hierro. Podemos estar encubriendo un cáncer de colon o una úlcera u otra situación que nosotros no estamos dispuestos a diagnosticar. Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque es el gran dilema de por qué a los donantes le tenemos que hacer el perfil de hierro. O sea, primero que no tenemos los recursos, pero además nos encontraríamos en un brete, porque la anemia no es solo el perfil de hierro. Bueno, más que nadie me lo sabe. Por eso hago la pregunta, porque nos está pasando últimamente ver un porcentaje importante de gente anémica, y coincido mucho con el doctor Gutiérrez, el tema de los cambios alimenticios, la parte económica. La verdad que después de la pandemia vi mucho más que no lo había visto antes. Y realmente, bueno, yo tengo la posibilidad de ser hematóloga, que hago una búsqueda más intensa, pero a veces el hospital me pone trabas. Totalmente. Y como no son pacientes, son donantes, me es difícil hacerles ingreso a la institución porque somos un hospital de alta complejidad. Entonces, me parecía que me quedaba corta en el seguimiento. Son donantes, y lo que hay que hacer, hay que referirlos, como cuando hacemos el tamizaje, no sé, de hepatitis C o de Chagas. O sea, hay que referirlos. Perfecto. Por ejemplo, tengo otro ejemplo. Rasgo drepanocítico. Cuando, por ejemplo, no sé, tenemos problemas con la leucorreducción, o ahora que estamos haciendo screening para hemoglobina S, porque bueno, nosotros tenemos mucha población neonatal, pero no seguimos haciendo todo el estudio, sería como irresponsable de nuestra parte, ¿no? Entonces me parece que lo que vos planteás es fundamental. ¿Cómo hacemos una red de derivación? Porque tenemos en nuestras manos una oportunidad única
de hacer, no diagnóstico, pero sí, nosotros hacemos screening en una población enorme y tenemos una oportunidad enorme. Vos totalmente. Y masculina. Por eso. Masculina se ve muchísimo y poder no es lo que uno ve. Ese donante, para que alguien lo trate y le pueda hacer, por ejemplo, una endoscopia alta y baja. Un proteinograma, por ejemplo. Proteinograma, por ejemplo. Entonces lo que digo es, ¿hay que quedarse con eso? No. Hay que hacer una red que nos permita referenciar a las personas para que sigan estudiándose. Bien. Es lo que yo pienso. Perfecto. Bueno, gracias, Sandra. Buen fin de semana. Que te vaya bien ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Chau a todos. Adiós, gracias a todos. Gracias. Gloria. Que lo pasen lindo. Que de semana. Descansen. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Nulfo. Te veo pronto. Beso, gracias. Nos vemos la próxima semana en Medellín. Gracias. Chao, Marita. ¿Cómo está el clima en Medellín? Está agradable, bastante agradable el clima. Agradable. Está templadito, así como si estuviera como otoño. Hermoso, hermoso. Bueno. Suerte. Chau, chau. Chau, Sofi. Chao, doctora. Chao, Muchas doc. gracias. Gracias por todo.